¿Qué tal amigos de Hilo.p? ¿Cómo están? Estamos en otro podcast justamente a través de este canal que estamos llevándoles como siempre en estas conversaciones que tenemos con personalidades de acá. Hoy he querido justamente y he podido ubicar y realmente que estoy muy contento de poder conversar el día de hoy con una gran maestra. Realmente que es una maestra, ha hecho mucho por la educación, principalmente aquí en nuestra región Moquegua, y justamente hemos podido lograr esta entrevista y yo ya quiero agradecerle de antemano por haber cedido a poder conversar con nosotros. Estamos a esta hora con la profesora Nora Díaz Dueñas. El podcast de Marcelo. Profesora Nora, ¿cómo está? Qué gusto de verla después de mucho tiempo, profesora. De igual manera, muy contenta de reencontrarme contigo. Siempre interesados en trabajar por nuestra tierra, ¿no? En diferentes posiciones, pero siempre tratando de cumplir con nuestra misión. Muchos alumnos, exalumnos, que seguro ya nos están viendo, dirán, la profesora Nora. Profesora, usted tiene una trayectoria pues muy amplia y yo quiero justamente, antes de hablar ya el tema educativo, hablar el tema cuando llegamos al primer lugar a nivel nacional, hablar un poco, profesora, de sus inicios. Usted comenzó en el Colegio Américo Garibaldi Garci. Cuéntenos cómo llega, ese tiempo el colegio estaba a cargo de la empresa Sauer. Cuéntenos un poco cómo fue cuando usted llega al Colegio Américo. Bueno, mira, antes de estar en Garibaldi, estuve yo en el colegio Mercedes Cabello Carbonera y Daniel Becerro Campo. Ah, no sabía eso. Sí, en el año 72. Trabajaba 12 horas en el Mercedes y 12 horas en Daniel Becerra. Ya. Y en el Becerra también trabajaba en la nocturna. Entonces ahí fueron mis inicios. Ya. ¿No? Y ya luego en el año 76 es cuando me contratan para trabajar en el Colegio Garibaldi, ¿no? Que hasta ese entonces solamente habían 2 escuelas de primaria. Entonces en el año 76 se inicia la secundaria conmigo, ¿no? Y en el año 79 ya se fusionan las 2 escuelas de primaria más el nivel secundario en uno solo y toman el nombre de Américo Garibaldi Garci. Y ahí estuve pues hasta a fines del año 94 de directora. Y ese tiempo, profesora, ¿qué profesores estaban que usted pueda recordar que le acompañaban a usted cuando empezaron ahí? Porque ese tiempo, profesora, yo me acuerdo mucho, bueno, usted cuando empezó, pues yo estaba en el Américo en primaria, quiero decir, la profesora pues ha sido directora, nosotros íbamos, la empresa les daba uniforme, les daba libros, les daba cuadernos, y nosotros íbamos a recoger justamente para todo el año, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Sí, efectivamente. La empresa entregaba el módulo de útiles a los estudiantes, ¿no? O sea, al momento de la matrícula, luego iban y recogían su bolsa de útiles escolares y de textos escolares que le correspondía al grado de estudios que le tocaba seguir, ¿no? Aparte de eso, también les daban el uniforme escolar, uniforme de educación física. ¿Cree usted que eso no se debió perder, profesora? Porque por a mí me parece excelente. No se debió que perder una empresa... porque después lo negociaron por un monto de dinero, ¿no? Claro, Y claro, los mismos trabajadores, ¿no? Los mismos trabajadores dijeron, no, ya no queremos las bolsas de útiles, queremos que nos den el dinero, ¿no? Entonces ahí como que ya no podías hacer un seguimiento a que todos los chicos tengan los mismos materiales, ¿no? Pero ese tiempo, profesora, la empresa mucho cuidaba el tema de que se dé una muy buena educación, el tema de docentes que estén capacitados, ¿no? Eso... Sí, efectivamente, todos los años, en el mes de marzo, habían 15 días de capacitación a los docentes, no solamente de acá de Hilo, sino de Toquepala y Coajones, ¿no? Y venían expositores y especialistas de Lima, en un mayor porcentaje otros de Arequipa, ¿no? A capacitar a los docentes de inicial, de primaria, de secundaria, por especialidad. Es decir, había esa preocupación de mantener actualizados a los docentes. Y también contratamos profesores titulados, ¿no? Con trayectoria, de tal manera que eso garantizaba que el servicio educativo y el nivel de aprendizaje sean de calidad. Inclusive
les daban becas a los mismos, a los primeros puestos, ¿no? Les daban becas para que puedan ya ir a universidades y todo ello. Sí, Estamos hablando de los inclusive alumnos. también algunos se iban a perfeccionar el inglés a Estados Unidos, porque también se becaba a los estudiantes que destacaban en el idioma inglés, se iban a hacer un staff de unos 3, 4 meses a Estados Unidos a perfeccionar el idioma, ¿no? Aparte de los estudios, de la parte académica, se promovía también mucho el deporte, las danzas. Anualmente se hacían concursos, ¿no? Entre las 3 áreas, ¿no? de danzas. En los deportes también se competía. También se llevaban a los chicos a desfilar a Tacna por el aniversario de Tacna. Las bandas. Las bandas, había Me acuerdo mucho del profesor que estaba en la banda que falleció, Rospigliosi, ¿no? El profesor al comienzo, pero después estuvo Faustino Barrios. Faustino, claro. Él, en Garibaldi, después yo lo contraté ahí y formó la banda de Garibaldi. Después ya se quedó a vivir en Hilo porque él era del norte. Se quedó Faustino. Profesora, ¿y qué profesores o qué? Bueno, de esa época pues Arturo Aragón, Jaime Chávez, que ya Jaime se fue, Chávez, ¿no? El profesor Arnulfo Medina, ¿no? Ajá. Hay un profesor que le decíamos en la universidad. El profesor Palape. Pepe Cornejo, Carlos Pinto. Perdóneme, pero le decíamos así al profesor. Sí, el profesor Palape, lo recuerdo mucho a él. Elena Cornejo, Elvira Wendor eran los 4 profesores de educación física. Y efectivamente se distribuían las disciplinas para preparar a los deportistas y atletas para competir, ¿no? Y es así de que un año han salido campeones, los de Garibaldi, campeones nacionales en balón mano, ¿no? Y así habían los atletas también, como en esa época no había liga de atletismo en Hilo, ¿qué hacíamos? Los enviamos a nuestros atletas para que formen parte de la liga de atletismo de Tacna, porque como no teníamos liga, y por no dejarlos participar sabiendo que tenían habilidades, iban representando a Tacna y también ganaban buenos premios, ¿no? Claro. Profesor Nora, y usted cuando estaba en ese tiempo, ¿cuánto tiempo está? Porque después usted ha sido directora 18 años he estado directora de Garibaldi. Sí, pues ahí el colegio siempre ganaba en la mayoría de competencias, de concursos. Todo el tiempo que ha sido fiscalizado, usted estaba como directora. Sí. ¿Sí? Ahora, profesora, teniendo en cuenta esas experiencias, ¿no? Tan bonitas que, por ejemplo, se les daba a los alumnos sus cuadernos, sus libros, se capacitaba constantemente a lo que son los docentes. Ese tipo de convivencia entre empresa, trabajadores y los hijos de los trabajadores, ¿usted cree que no se debió perder? Claro que los trabajadores son los que negociaron al final y dijeron, no, mejor me dan el plata, pero ¿cómo ve usted esa relación? Bueno, dentro de la ley se establece, ¿no?, de que las empresas mineras pueden sostener instituciones educativas, pero como también pueden devolverlas, ¿no? En el caso que las tengan, las pueden transferir al Estado para que se siga brindando el servicio educativo, ¿no? Y se empezó con Hilo, por eso es que Garibaldi se le pasó al Estado, ¿no? Sin embargo, los colegios de Toquepala y de Coajone no se pudo hacer esa transferencia ya en buena hora, ¿no? Claro. ¿Usted vivía en Ciudad Nueva ese tiempo? Claro, yo vivía ahí. ¿Y se acuerda usted cuando en Ciudad Nueva se daba el agua desalinizada? Sí, ¿se acuerda, rica, ¿no? rica. O se le malograba de repente por ahí un caño y usted llamaba ahí a campamentos, venían a arreglarlo. Eran otros tiempos. Ya en esa época, pues como tenían vivienda, se te malograba, pues o se te rompía un vidrio, ¿no? La ventana, llamabas a campamentos y venías y te lo reponían, ¿no? Sí, pues. Pero ya cuando la empresa regala y entrega las casas, ya cambió todo, obviamente, a los trabajadores, y en esa época ya yo estuve trabajando en el Departamento de Asuntos Educacionales en Coajone, ¿no? Justo tocó la temporada en que la empresa ya les estaba entregando las casas, ¿no? Donando las casas a los trabajadores. Entonces hicimos la gestión con don Américo Olivares, que era el director de Asuntos Educacionales. Hicimos la gestión para que los docentes de Garibaldi también la empresa les donara la casa. Y la verdad que hicimos una buena gestión porque no fue fácil.
pero finalmente la empresa accedió a donarles la casa a todos los profesores que estaban viviendo, que tenían su vivienda en ese momento ahí, ¿no? Claro, porque ellos no les iban a dar, creo, ¿no? No estaban considerados porque no eran trabajadores directos de la empresa. No eran trabajadores directos de la empresa. Pero tenían su casa asignada por el hecho que trabajaban en el colegio, ¿no? Profesora Nora, yo converso con otras personas y no me creen que yo me bañaba con agua desalinizada. Sí. Me dicen, ¿qué? No, digo, yo cuando vivía en el campamento, nosotros usábamos agua desalinizada para tomar, del caño tomábamos, nos preparábamos nuestra limonada, nos bañábamos, lavábamos la ropa. ¿Qué tiempos aquellos realmente? Sí, efectivamente han sido épocas muy bonitas y de muchas facilidades y comodidades, ¿no? Comodidades. Profesora, y después de ello, usted... Bueno, yo cesé ya en el magisterio en el fines del 94 e ingresé a Sauder a trabajar ya directamente para Sauder en el Departamento de Asuntos Educacionales, ¿no? Y era la coordinadora de todo el tema técnico-pedagógico de todos los colegios de la empresa, ¿no? En este caso de acá de Hilo, de Cuajone y de Toquepala. Y ahí estuve trabajando 5 años. Y ya luego salí cuando justamente vendieron la empresa a los norteamericanos, claro, la vendieron a los mexicanos. Así es. Y ahí ya salí de la empresa, ¿no? Y luego ya empezó ya prácticamente la otra etapa de mi carrera en desempeñar cargos claro, importantes, ¿no? Primero como directora de UGEL acá en Hilo, del 2003 al 2005. Luego como directora regional de educación de Moquegua, desde el 2006 al 2009. Claro, la particularidad de ocupar ese cargo de directora regional fue que lo obtuve por concurso público. Ya. Ahora es un puesto de confianza y solamente el gobernador regional designa a su director, ¿no? Que no debería ser así, porque siempre se ha debido permanecer el tema del tiene concurso, que ser por porque ahí de alguna manera se preparan más, ¿no? Y el que tiene mejor capacidad ocupa ese cargo. Definitivamente estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Considero de que fue un acierto, de que por lo menos hubo una temporada en que los que accedimos a ese cargo fuera por concurso público. Y eso que te garantizaba es el que la calidad educativa aumentara, ¿no? Claro. Y pruebas al canto. En el 2007 que se inicia la evaluación censal nacional a cargo del Ministerio de Educación, se aplica la prueba, pues la prueba ese, claro, ¿no? A todo el país, y Moquegua sale en primer puesto en comprensión lectora y en el tercer puesto en matemática, ¿no? O sea, Moquegua, Arequipa y Tacna, ¿no? Los tres que hasta la fecha vienen liderando los resultados de estas evaluaciones, ¿no? Hasta la fecha. Usted ha logrado algo muy importante que muchas o pocas personas de repente no conocen. El tema, cuando llegamos a ocupar el primer lugar de educación a nivel nacional, usted hizo un trabajo anticipado. Cuéntenos un poco cómo se hace ese trabajo para lograr, o cómo se inicia ese trabajo para lograr ese primer puesto en educación que tuvimos en algún momento. Bueno, cuando yo ingresé como directora regional de educación, lo primero que hice fue hacer el diagnóstico educativo regional, identificar la problemática educativa de toda la región Moquegua. Y durante un año y medio hicimos ese trabajo. Como producto está el documento, ¿no? Ahí está la problemática que se identificó y nos caminamos todo Moquegua, todos los distritos de Moquegua, haciendo talleres y recogiendo las versiones y los aportes de las comunidades, ¿no? ¿Qué problemas tenían en su comunidad respecto a la educación? Y ahí salió la problemática que tenía Moquegua a nivel regional. Y una vez que tuvimos eso, hicimos ya el proyecto educativo regional. El proyecto educativo. Del 2009 al 2021. Ajá. Y justo yo terminé pues mi gestión como directora regional a fines del 2009. Y justo entregando ya el PI, ¿no? El PER, donde se establecían las políticas educativas que se deberían implementar hasta el 2021. ¿no? Entonces ya teniendo un panorama claro de lo que tenías que hacer, se vino trabajando y también capacitando a los docentes y creando conciencia de la importancia de la educación. Y es ahí donde nace el lema de la educación en Moquegua, ¿no? El lema de Moquegua que dice, en Moquegua la educación es primero.
Y ese lema está desde el 2008, Claro. cuando elaboramos el diagnóstico educativo regional. En Moquegua la educación es primero. Y eso hizo carne, se encarnó en la cabeza de la gente, ¿no? Y es por eso de que por varios años ya Moquegua fue primer lugar en matemáticas y en comprensión lectora, ¿no? Pasó los años, creo que a partir del 2015, 2016, Tacna se empodera del primer lugar, ¿no? ¿Sabe quién lo dijo? Ahora que me acuerdo, en Lima, me acuerdo que hubo elecciones, Vitocho, el congresista Vitocho, sí me acuerdo. Vitocho fue el que dijo, la que ha logrado el primer lugar en educación en Moquegua es la profesora Nora Díaz Dueñez. Ella es la que ha logrado, ella deberían entregarle la pauta. Me acuerdo mucho de esas palabras. Pero bueno, yo sé que usted es una persona que no es mucho de entrevistas, no es mucho de, como se dice criolladamente, la peliculina. Usted es una persona técnica, siempre ha sido muy mesurada, ¿no? Y hasta ahora usted es así, pero sí hay que reconocer eso, y no lo saben, pues, no lo saben muchos. Claro, es que no me gusta estar mucho en vitrina, ¿no? El tema es hacer, no aparecer, no parecer, claro, sino hacer. Y el marketing, todo eso a mí me tiene, sí, un poco descuidada, ¿no? O sea, lo importante es lo que yo puedo aportar, porque yo quiero dejar huella, ¿no? O sea, ¿qué huella como maestra tengo que dejar para las futuras generaciones? Claro. ¿Y por qué cree usted, profesora, de que bajamos? Si estábamos ya en un primer lugar, o qué faltó, o en qué nos descuidamos de repente. Los liderazgos son importantes. Un líder conduce y los demás, los seguidores, lo acompañan. Se refiere a las autoridades. Claro, el liderazgo es importante, porque el alumno ve al profesor, el profesor ve al director, o sea, todos tenemos que mirar, porque hay una diferencia grande entre ser jefe y ser líder. Claro, claro. Al jefe se le obedece y el seguidor cumple, ¿ya? Yo te ordeno y tú cumples como jefe, pero como líder yo simplemente conduzco y el otro me sigue. Claro. Le ya sigue sabe porque, lo que tiene que hacer, ya sabe lo que sigue quiere. porque cree en Así el es. líder, Ajá. confía en el líder. Eso se ha perdido. Claro, y esa es la influencia que ejerce el líder sobre el equipo que lo acompaña, ¿no? Profesor Nora, y ese cambio que hemos tenido ahora, usted sabe que hablábamos de aquellos años, pues, cómo era la educación, ¿no? Pero ahora el tema del internet, de las redes sociales, ¿esto es para mejor? ¿Cómo lo ve usted, este cambio que hemos tenido, principalmente que se dé en Bueno, educación? todos los avances de la ciencia y de la tecnología son positivos. El problema está en el uso que les das, porque el avance científico, tecnológico, jamás lo vas a detener. Eso va a continuar. Por ejemplo, había un proyecto importante, el proyecto TIC, ¿no? Y yo no sé, parece que ha quedado allí, ¿no? Que le pusieron sus pizarras interactivas, pero converso con algunos directores y me dicen, Marcelo, no, que no funciona, que no la están utilizando. Ahí está, pues ese es el problema, ¿no? Lo mismo la robótica, ¿no? La robótica. Justo cuando estaba directora regional, se invirtió como 6 millones de soles o de dólares, no me acuerdo, en adquirir equipos de robótica para el 100% de instituciones educativas de Moquegua, de Sánchez Cerro, de Mariscal Nieto y de Hilo, ¿no? Entonces en esa época, el 2010, se entregaron esos kits a todos los colegios. Ya estaban bastante tiempo guardados los equipos, que no los usaban, ¿no? Pero era algo revolucionario. Claro. Fíjate, aquí yo entré de director en el Colegio San Luis en el 2012 y 2013. Y con la experiencia que yo tuve como directora regional, dije, vamos a implementar robótica en este colegio. Entonces, desde el 2013, robótica es un área curricular más en el Colegio San Luis. Se lleva, así como se lleva matemática, comunicación y las otras áreas, se lleva robótica. Desde primer grado de primaria hasta quinto grado de secundaria. Además de la computación, ¿no? Claro. Entonces los chiquitos ya de primer grado ya te arman sus robots. Es importante. Es y una hay colegios maravilla. que no lo utilizan, ¿no? O Una lo miran maravilla. así, nada más. Es increíble lo que puede hacer una criatura.
de que vienen aprendiendo. No solamente computación, que llevan también de primer grado de primaria, quinto y secundaria, inclusive algunos hasta de inicial, aprenden hasta programar, ¿no? Claro. Pero la robótica, y es por eso que San Luis creo que ha sido 3, 4 años campeón nacional de robótica en los Juegos Florales. Claro. Y lo bueno es de que ya se ha institucionalizado ese curso de robótica, digamos. Está en el plan de estudios, o sea, todos los años se lleva. ¿Cuánto tiempo en el San Luis es profesor usted? Mira, yo esta es mi tercera vez. Estuve primero en el 2012 y 2013. Ya. Luego vine el 2017 y ahora que me han llamado este año para que los acompañe, ¿no? Profesora, y en algún momento, porque en algún momento se habló y habían comentarios que decían de que en algún momento usted se iba a ir a Lima o la estaban llamando para trabajar por allá. Yo he ¿Ha trabajado en Lima también? ¿Algún ministerio en por algo? supuesto. Cuando salí en el 2009 ya de la Dirección Regional de Educación de Moquegua, me llamaron del Ministerio de Educación. Allá. Y justamente por los resultados que se obtuvieron en cuanto a la calidad educativa, ¿no? De la medición de la calidad. Y estuve ya trabajando ahí 2010 y 2011 en el Ministerio de Educación como directora nacional de educación secundaria. Profesora, y hace un instante hablábamos del liderazgo, que usted decía, el liderazgo es importante, si no hay liderazgo, pues no podemos avanzar. No es igual un jefe que un líder. En estos momentos, el tema educativo, usted, ¿qué podría usted sugerir en todo caso? ¿Qué podemos hacer? No, bueno, ustedes saben que las autoridades, lamentablemente, a algunos pues les interese más, a otros menos, pero el docente en sí, ¿qué podría hacer como docente? Mira, ahora que está en el aula, con los alumnos que está allí. ¿no? Las condiciones son... Tampoco esperar decir, caramba, ahí. Las condiciones ahora son totalmente diferentes y se cuentan con muchas ventajas. Porque en la época que yo estuve directora regional de educación, inclusive directora de UGEL, el sueldo que yo ganaba a lo que ganan ahora es la 10ª parte. Ahora ganan más. Por supuesto. Claro, porque antes el docente desde el profesor de aula hasta el director. Entonces yo ahorita, o sea, lo que yo ganaba en ese entonces como directora de UGEL, si lo comparas con el sueldo de hoy día de un director de UGEL a nivel nacional, es el 10% de lo que yo ganaba en esa época. ¿Ya? Ponte pues que un ejemplo, ¿no? Si el sueldo, si es 10 veces más, suponte pues si era un sueldo de 1.000, yo ganaba 100 soles, ¿no? Pero ese es un ejemplo, ¿no? Porque no era tampoco tan... Pero así, la diferencia. El sueldo que ganaba un docente de esa época a lo que gana ahora, bueno, pues es 3, 4 veces más, 5 y hasta 7 veces más. Entonces deberían capacitarse más, deberían... Al final llegas a la conclusión que no es el dinero el que te lleva a una calidad educativa. Es el nivel de compromiso. Mientras yo estuve de directora regional, no había canon, no había presupuestos de nada. O sea, todo lo trabajamos con recursos propios de la DRE. Por ejemplo, el proyecto educativo regional lo hicimos con dinero de la DRE y con dinero de otras instituciones privadas que nos ayudaron, porque el gobierno regional no te asignaba ni un sol, porque no había. O si había canon, ese canon no llegaba a educación. Entonces, en las condiciones más precarias, fuimos capaces de planificar el futuro de la educación de Moquegua, de capacitar a los docentes y de tener esos resultados. A partir del año 2010, yo salí el 2009, 2010, el Ministerio de Educación aprueba una partida para que todos los años llegue dinero a todas las regiones para trabajar el PELA, que es el programa de logros de aprendizaje, ¿no? Entonces ya comienza a llegar presupuesto especialmente para hacer esos trabajos con los docentes, ya con dinero. Entonces, y ahora que ya se ha mejorado la situación económica de los docentes, de los directivos, entonces están dadas todas las condiciones para que la calidad educativa no solamente se siga creciendo en forma sumatoria, sino que se multiplique. Claro. Entonces, hay presupuesto, los docentes están bien remunerados, hay materiales educativos, los docentes, los estudiantes reciben sus textos escolares, tienes infraestructura educativa, les llegan materiales.
tienen toditas las condiciones Ya no hay para excusa. poder dar resultados. Ya no hay excusa como antes, ¿no? O sea, decir, no, no Y tengo considero esto, que no hay tienen excusa, todo. considero que no hay excusa por la experiencia propia que yo he tenido en mi época, en que trabajamos sobre la precariedad totalmente. Antes un maestro agarraba y decía, o por ejemplo cuando había uno que salía del quinto de secundaria, quería estudiar para ser profesor, decía, no, ¿para qué? Les pagan poco, no, que es... Y los que realmente ingresaban a la universidad era porque querían, pues decían, no, para ser maestro tienes que tener vocación de maestro, si no, no. Así te paguen poco, pero tienes que tener vocación, eso es lo primordial. Bueno, es por eso de que yo, como soy docente, amo la educación, prácticamente es mi hobby. Sí, porque usted, profesora, podría estar tranquila, de repente ahí viajando, con sus nietos en casa, por acá, pero sigue usted en el tema educativo. Bueno, me y llaman vamos a ver la y cara de San Luis sí, ahora, he realmente. vuelto con cariño, con alegría, con deseos de seguir aportando, ¿no? O sea, yo me imagino que usted en casa se aburre. Tiene usted que estar en un colegio, en algo educativo, porque dicen que así pasa, ¿eh? A veces uno en casa más uno se deprime y no, quiere seguir haciendo lo que Bueno, siempre ha hecho. si me están brindando la oportunidad, la estoy aprovechando, ¿no? Porque siento que todavía puedo y pienso que todavía puedo aportar algo más, ¿no? Mientras esté lúcida, mientras esté manejando todas mis facultades mentales, físicas, ¿no? Seguir aportando y contribuyendo, ¿no? Contribuyendo con la educación de las generaciones actuales y de las que van a venir, ¿no? Así que el tema es ese, ¿no? El liderazgo es importante y, en segundo lugar, el compromiso. Muy bien, profesora. Qué gusto me da conversar un momento con usted. Usted es una persona que casi no le gusta dar entrevistas mucho. Yo la conozco de muchos años cuando estaba ahí en la UGEL, me acuerdo. Espérese un momentito, mejor bien mañana. Una vez a la semana hágame un resumen. Siempre. Pero siempre usted sea así. Usted ha sido pero usted pues tiene mucha experiencia, ¿no? Sí, una además bella de persona. experiencia, Usted es una dama. Una dama, estudio. Siempre. Yo hasta ahorita sigo estudiando. O sea, Sí, no solamente me conformo con tener experiencia, sino cómo trabajar cada vez mejor, Claro. con todos los avances de la ciencia, de la inteligencia artificial tecnología, ahora y todo ello. todo eso para seguirlo aplicando, ¿no? Porque el conocimiento es importante y todo lo novedoso lo tienes que conocer para ver qué de eso puedes utilizarlo, ¿no? Entonces el mensaje es que el que es profesor tiene que ser por vocación, ¿no? Y de la época que yo estudié educación, el paradigma era que la educación es un apostolado. Yo vengo de ese paradigma, ¿ya? Es un apostolado, que lo amas, lo quieres y al final, si ganas poco no hay problema porque amas la profesión, ¿no? Ahora el paradigma ha cambiado, ¿no? Ahora es negocio. Negocio, sí. Pues, ¿no? Con Todo es negocio. Entonces ya lo toman como una empresa. Entonces ya lo del apostolado se está extinguiendo. Por lo tanto, los maestros que todavía están comprometidos con la educación lo van a seguir haciendo hasta el último momento que puedan aportar, ¿no? Hasta el último momento de lucidez que tengan, ¿no? Aparte de ello, profesora, que lo importante, usted como dice, bueno, ahora es negocio, ¿no? Pero lo importante es que, por ejemplo, ¿no? El alumno tenga presente a su profesor. Eso es cuando un profesor ha logrado, como dice, ¿no? Porque a veces, y ahí se ve, ¿no? Yo por eso con algunos compañeros, por ejemplo, me dicen, no lo recuerdo. No, la recuerdo. No, la profesora. Por ejemplo, ayer me encontré con un amigo, ahí, Hugo Araníbar, de Ciudad Real, ¿no? Y justo conversaba con él, y Hugo me decía, y le dije, no, mira, ¿sabes qué? La estoy buscando, la profesora Nora. Me ha dicho que está en San Luis, la voy a buscar. Mi profesora, no, muy excelente, pucha, que no la veo tiempo. Cantaba muy bonita él. Profesora, antes de verdad, ayer conversaba yo con el director de la UGEL, que lo entrevistaba, y usted sabe que todos los años, y perdóneme que haga una pausa, todos los años se hace el desfile escolar, ¿no? El desfile escolar para mí prácticamente es una fiesta, ¿no? Una fiesta educativa. Los chicos se preparan, van, desfilan con sus profesores, los profesores también van, desfilan con sus alumnos, se entrega un gallardete, ¿no? O sea, se ve una fiesta y siempre se ha dado el tradicional desfile. Este año no va a haber desfile escolar. Y ayer conversaba con el profesor Osvaldo
que es mi amigo, por cierto, y le digo, profesor Osvaldo, ¿qué pasó? Le digo, ¿no? O sea, no, es que las nuevas disposiciones del gobierno, me dice, ya no podemos perder clases, no, o sea, todo está controlado, me dice, y no podemos. Entonces le digo yo, profesora, yo le decía, oye, pero ¿cómo incentivamos entonces al alumno el amor patriótico, el amor a su ciudad? ¿No? Entonces me sentí un poco mal, ¿no? Porque los van a hacer desfilar en el desfile central, con los demás. Entonces, es que cuando las cosas las haces con exageración, a las finales desvirtúan la naturaleza de una práctica. Fíjate que todos los domingos, en todas las plazas de las ciudades del Perú, hasta las más chiquitas, hacen izamiento del pabellón nacional. Todos los domingos, el ejército nos recuerda a todos, a través del acto del izamiento, que somos peruanos. Porque el resto de la semana todo el mundo hace su vida, claro, su trabajo, y ya te olvidas que eres peruano, o que eres moqueguano, o que eres isleño, te olvidas. Pero ese acto de patriotismo que se realiza los domingos y que se congrega gente, es un repaso y un recuerdo de la peruanidad que no se debe perder. Porque ¿en qué momento te recuerdan? ¿En qué otro momento te recuerdan que eres peruano? Claro, claro. Ahí entonas el himno nacional. Ahora tenemos el himno a hilo, entonas el himno a hilo. Entonces, esos actos de recordación de que somos peruanos, hay que seguirlos haciendo. Pero sin exagerar. Porque ¿qué sucede cuando tú haces un concurso de marcha? Se la pasan marchando y ensayando todo el mes los estudiantes. Y no hacen clases. Ah, no, eso también está mal. Entonces, claro. El aspecto importante de la educación es desarrollar un plan de estudios. Los docentes tienen que rendir cuentas del plan de estudios que trabajan con sus estudiantes durante el año. Pero si a cada rato se van a estar interrumpiendo las clases, claro, por ensayos de marcha, o por ensayos por el Día de la Madre, del Día del Padre, no hacen clases, no. Primero es el plan de estudios, hasta luego. Y segundo lugar son las actividades. Entonces hay que ir variando. Claro, la exageración es buena. Exactamente. Ahí ¿no? está el mensaje. Entonces, bueno, recordar de que somos peruanos está bien. Destacar el aniversario de tu ciudad también está bien. Pero con mesura, con medida. Y bueno, está bien que no haya concurso, porque yo hubiera visto todo este mes los colegios desfilando y marchando, sí, y no haciendo clases. Yo también lo entendí, porque me dijo, Marcelo, no se trata tampoco de concurso, no deben desfilar porque van a ganar un gallardete, deben desfilar por el amor, por ese lado también. ¿No? Por ese lado también. Así es, así es. Así Profesora, es, entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por atenderme, gracias por tenerme por presente y por darme la oportunidad de comentar un poco cómo ha sido mi trayectoria, ¿no? Pero la veo bien, la veo bien aquí en el San Luis, que estás ahora como directora. Yo la veo igual, profesora. Sí, pues, haciendo lo posible por ser feliz, ¿no? En el caso le ofrecieran de repente un cargo, obviamente educativo, moquegua, no sé, ¿todavía usted podría aceptar? ¿O sí, ya usted ha dicho no, ya no, ya? Este año yo lo tengo comprometido con el Colegio San Luis. Me gusta cumplir con mis compromisos, ¿no? Profesor, ¿y la política? ¿Qué vendrá el próximo año? ¿Y la política no lo nada? sé. No, ya olvídate de la política. Mejor no. No. Mi tema es el tema educativo. Muy buena elección, ¿no? Muy buena elección. Creo que es, como se dice, mi cancha, ¿no? Su cancha. Gracias, profesora. Gracias a ti. ¿Algo usted quisiera, de repente, algún mensaje a sus alumnos, exalumnos? Un saludo a todos mis alumnos, a mis exalumnos, a mis colegas. Decirles que estoy feliz, pues. Mientras tenga que ver con el tema educativo, estoy feliz. Un cariño para todos, ¿no? Y que Dios nos dé la fortaleza y la perseverancia necesarias para seguir aportando y cumpliendo con la misión. Hay que dejar huella, pero esas huellas bien marcadas. Muy bien, muchas gracias. La profesora Nora Díaz Dueñas estuvo con nosotros, un lujo tenerlas aquí en este podcast. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti. Y nosotros vamos a volver en cualquier momento con otro podcast. Gracias.